Buenas tardes, mi nombre es Ligia Andrea Valandia Díaz. El día de hoy les voy a hablar sobre el libro Sangre de Campeones, del capítulo 12 al capítulo 16. El capítulo 12 empieza hablando sobre Felipe y su madre, los cuales, cansados por todo lo que le pasa a su hermano Ricky, deciden descansar. Pero en la noche, Felipe escucha a su madre llorar. Al otro día, él le pregunta que cómo está, ya que ve reluciente su casa y que su madre le había preparado un sabroso desayuno. Ella le dice que en realidad en la noche se había sentido un poco triste, pero luego de leer una de las tarjetas que habían en la caja que Ivy le prestó, se había sentido mejor. Pues la tarjeta le decía que siempre, no importa cuál tipo de problema tengamos, tenemos que sonreírle a la vida, que no dejemos de dejarnos de preocupar por las cosas que vayan en el futuro, porque en este momento solo tenemos armas para afrontar el presente, pero nunca sabremos qué nos deparará el futuro, que siempre debemos estar felices, ya que una persona triste es muy desagradable, que debemos dejar de dañarnos la cabeza con pensamientos masivos y que debemos intentar siempre afrontar la vida y ser feliz. Luego de esto, su madre le dice a Felipe que ella es ir al hospital, que si quiere acompañarla, a lo cual él le responde que no, que se quedará muy justo en su casa. Luego, Felipe coge y lava sus brochas y se va afuera a pintar la fachada de su casa. Luego de terminar, se baña, se alista y coge la caja y la pone en una bolsa a ir a su colegio. Al llegar, timbra y sale el conserje, a cual le dice que llama a su sobrina, que él es Felipe Cepeda y que quiere verla. Él le dice, extrañado, que a quién necesita ver, ya que la sobrina de él no sale mucho. Él le dice que si el conserje tiene una sobrina de 16 años muy hermosa, a lo cual el conserje responde que sí. Entonces él le dije que le preguntará si ella quiere verlo. Luego de un tiempo sale el conserje con su sobrina. Felipe al verla se siente muy aterrado y siente un escalofrío que lo estremece, ya que no era quien esperaba, sino una chica de 10 años jorobadita y con aspecto enfermizo y descuidado. Él le dice al conserje, señor, esta no es la chica que yo esperaba. ¿Ustedes conocen a Ivy? A lo que el conserje y Rafaelita, la sobrina, le responden que no. Y Felipe, muy extrañado, le dice que Ivy era la sobrina de él, quien le había ayudado a él cuando estaba encerrado en el colegio. Entonces, a lo que el conserje responde que es muy raro, ya que él, su esposa y su sobrina se quedaron en otra parte ese día. Entonces Felipe le dice que no, que Ivy incluso le dio un vaso de leche y cobijas para que se quedara en la oficina. A lo que el conserje le responde que sí vio la oficina abierta, aunque él la hubiera cerrado, pero que no encontró ningún vaso de leche ni ninguna cobija. Felipe, extrañado, empieza a pensar si en realidad Dios podría haber comunicado con los hombres en medio de ángeles de notas, ya que él recuerda a Ivy vestida de ropa deportiva blanca con tenis blancos, un aspecto fresco y oliendo a una fragancia de flores. Luego él va corriendo a su casa y va pensando mientras que dice, bueno, comprobaré esto. Y saca una tarjeta de la caja, la cual dice que las personas, los verdaderos campeones, son quienes son serviciales, ven la vida con positivismo, confían en ellos mismos, ayudan a las demás personas. Esos son los verdaderos campeones. Por lo cual, Felipe piensa que tal vez lo que él haya dicho tiene razón, ya que cada tarjeta que él saca ayuda en el momento que él lo necesita. Luego que va llegando a su casa, ve dos autos negros parqueados frente a su casa y ve a un hombre viendo adentro de su casa. Luego de observarlos un tiempo, se da cuenta que eran ladrones. Capítulo 13. Un campeón se define pronto. Felipe, al ver a los ladrones, le gritan, ¡Ey! ¿Qué hacen en mi casa? Los hombres voltean a mirarlo, pero no le hacen caso. Felipe, al ver esto, sigue gritando, ¡Ey! No entren a mi casa, ¿qué están haciendo? A lo que un hombre sale del carro con un bate de béisbol. Felipe, al ver esto, piensa rápidamente, ¿qué hago? Si me quedo acaparado, él vendrá y me golpeará. Por lo que gritó, voy a llamar a la policía. El hombre, al ver esto, alzó su bate como en forma de amenaza. Felipe se asustó y salió corriendo. Luego llegó a la comisaría y encontró un oficial. Al oficial, luego de escuchar toda la situación de Felipe, llamó a una patrulla y pronto llegaron a su casa.
El oficial le dijo que esperara ahí mientras ellos inspeccionaban la casa. Felipe encontró una linterna en el techo del auto y así sacó una tarjeta de la cajita de Ivy y empezó a leer. La tarjeta le decía: los campeones se definen rápido. Rápido, defínete. ¿Qué quieres hacer en 15 años? ¿Cómo piensas estar? ¿Empiezas a estar casado, con hijos? ¿Quieres tener dinero? ¿Dónde vivirás? ¿Qué persona quieres ser? Defínete rápido. Eso es lo que hacen los verdaderos campeones. Desde su niñez piensan en quién van a ser y nunca se detienen. Luego Felipe dejó de leer esto, ya que venían los oficiales. Los oficiales le dijeron que ya podía entrar a su casa con confianza. Le dieron unos datos y le dijeron que cuando sus padres llegaran, los llamaran. Luego, Felipe entró a su casa, se sentó en una silla del comedor y sacó otra tarjeta. La tarjeta le decía que había mucha gente en el mundo dominada por la mediocridad, que él no se dejara dominar por la mediocridad, que él era un campeón. O sea, tú tienes sangre de campeón, defínete qué quieres ser. Si decides ser un pianista, practica todos los días. Ten mucha paciencia. Escribe tus propias piezas. Si quieres ser un futbolista, practica todos los días. Escríbete en todas tus competencias. Hay gente que se burlará de ti, pero tú no le hagas caso. Un verdadero campeón ignora esas burlas y sigue adelante. Se esfuerza cada día y así cumplen sus metas. Luego, Felipe corrió a su cuarto por un lápiz y papel y bajó a escribir. Dentro de 15 años, quiero ser dirigente de hoteles y restaurantes y fabricante de computadoras. Quiero vivir en una casa grande con una piscina al frente del mar, en la playa. Quiero tener mucho dinero y un deportivo negro. Quiero tener una esposa, y él iba a escribir como Ivy, a lo cual pensó que tal vez ella ni siquiera existía. Entonces evadió ese pensamiento. Luego se preguntó: ¿podría ser esto posible? A lo cual se respondió a sí mismo: claro que sí. Simplemente tengo que trabajar duro. Si quiero ser fabricante de computadoras, tengo que trabajar más en ella, estudiar el internet y esforzarme cada día. Podría al mismo tiempo estudiar bastantes matemáticas, prepararme para negocios y ahorrar. Así podré tener un hotel y con el tiempo construiré una casa en la playa. Luego, Felipe, al pensar esto, salió a su jardín, cogió la cajita y al lado de las plantas donde él guardaba sus juguetes favoritos, acomodó todo y metió la caja. Luego sintió algo en su espalda. Se volteó rápidamente y era un brillo azul. Luego, él le preguntó: ¿quién es? A lo que nadie respondió. Preguntó: Ivy, ¿eres tú? Y el brillo se intensificó. Capítulo 14. Luego de que Felipe viera ese radiante brillo azul, se acercó lentamente, mirando a la caja, la cual irradiaba una luz amarilla ya que se convertía en azul. Luego llegó su padre y le preguntó: Felipe, ¿estás jugando con pólvora? Y él dijo: no, ¿por qué? Dijo: me pareció ver una luz azul. Luego Felipe le preguntó: ¿cómo está mi hermano Ricky? A lo que su padre respondió: mal, sufre de fuertes dolores y parece que ninguno de nosotros es compatible con su médula. Deberemos seguir buscando. Los invadió una tristeza por un momento, pero luego su padre recordó y le dijo: Felipe, mañana es tu primer día de clases. El señor Izquierdo vendrá a recogerte. A lo que Felipe protestó: no, no quiero. Entonces su padre le dijo que por qué, y él dijo que era una persona mala. Él dijo que no debía juzgar a las personas antes de conocerlas. Felipe luego entendió y cuando su padre preparaba la cena le preguntó: ¿por qué contrataste a esa persona? Y le dijo que cuando recogía los papeles en la veterinaria del perro, el señor Izquierdo le había dicho que su esposa lo había dejado sin dinero y lo había dejado al lobelo malcriado para que él lo cuidara y estaba en la ruina. Entonces Felipe le preguntó que si eso le había dado lástima, a lo cual su padre respondió que no, sino que se puso a pensar y sabía que su madre necesitaría a alguien que le hiciera las compras y también cuidara de Felipe. Entonces su padre le preguntó a Felipe que por qué le tenía miedo al señor Izquierdo y por qué desconfiaba tanto de él. A lo que Felipe guardó un silencio y dijo: está bien, tendré que contárselo a mi padre, porque si no confío en él, ¿en quién más podrá hacerlo? Entonces Felipe le dijo que había estado sintiendo unas vibraciones y estaba percibiendo cosas cuando veía la sangre de las personas, que le había pasado con su sangre y con la de Rick, y cuando vio la del señor Izquierdo, le pasó algo muy feo y sintió algo muy horrible, que en serio lo había sentido. Su padre, muy dudoso, se rascó su mentón y su barba, a lo que Felipe dijo: no estoy mintiendo. Y su padre dijo: te creo.
Cuando era pequeño me pasaba lo mismo. Tenía vibraciones de gente. Incluso, una vez que fue en la tienda de ropa con tu abuelo, el señor que entró al vestuario conmigo, el empleado, sentí vibraciones malas de él, pero no dije nada. Luego, él, cuando me puse la ropa nueva, intentó meter su mano en mis partes íntimas. Yo asustado no dije nada. Cuando intenté salir le dije a mi padre, pero él dijo que dejara de imaginar cosas, que por qué inventaba tanto. Por eso decido quererte, Felipe, le dijo el padre. Felipe le dijo que si en serio le había pasado eso y que por qué sentía vibraciones. A lo que él respondió que a veces los niños perciben cosas que los adultos no pueden. Entonces, luego Felipe le dijo que está bien, que él se iba a dejar recoger con el señor Izquierdo, que él lo llevaría al colegio. Pero entonces el padre le dijo que si él de verdad había sentido eso, que era mejor que no lo hiciera, que no corriera riesgos. Al día siguiente Felipe se levantó y su padre ya se había ido. Él se alistó y salió de su casa. Cuando salió, vio el auto parqueado del señor Izquierdo, que le dijo que se subiera, y le abrió su puerta. Por un momento Felipe dudó si subirse o no, pero al final decidió hacerlo, ya que así podría analizar al señor Izquierdo como mi papá le había dicho. Luego escuchó una voz muy conocida que le decía: «Hola, Malabata, pensé que todavía seguías en el sótano». Felipe, con la vista muy dudosa y con miedo, miró hacia adelante y era Lovelo, que lo decía desde el asiento delantero. Capítulo 15. Un campeón tiene integridad. El padrastro de Lovelo escuchó la grosería, pero no dijo nada. Luego Lovelo sacó de la guantera una pistola y empezó a jugar con ella, a lo que Felipe se sintió asustado. Lovelo le apuntó a la cabeza y Felipe, aún más asustado, puso una cara de miedo, a lo que Lovelo le dijo que dejara de ser miedoso, que la pistola ni siquiera estaba cargada. Su padrastro rió y Felipe se sintió aún más asustado, pues ya que el padrastro no hacía nada y pensaba que sus sospechas eran reales. Luego Felipe se puso a analizar todo y miró que el carro negro en el que él iba era el mismo de las personas que le habían intentado entrar a su casa. Miró al suelo y lo que estaba pisando era un bate de béisbol, como el del hombre que salió del carro, y pensó que siempre que desobedecía a sus padres, todo le pasaba mal. Luego se asustó tanto, pero pensó que llegaría rápido a la escuela. Apenas llegaron, salió del carro, rápidamente corrió a su salón. Luego, aunque Lovelo no estaba en el mismo salón de clases que él, se sentía tan nervioso. El profesor titular llegó al salón y dijo que elegirían al nuevo jefe de grupo que estaría ese año. Sorprendentemente para Felipe, lo eligieron a él. Sus compañeros empezaron a decirle que ya que tendría el poder de manipular las notas, él podría tener las mejores notas. Uno de ellos le dijo que era su amigo, que cuando cometiera cosas malas no lo acusara con el profesor, y infinitas cosas más. A lo que Felipe se sintió tan aturdido que decidió renunciar al cargo. El profesor le dijo que no, que todos los dirigentes tienen muchas cosas difíciles, muchas decisiones difíciles por tomar. Le agradaba que él desaprobara la corrupción y que quisiera hacerlo mejor, pero que si él renunciaba al cargo, no estaría haciendo las cosas correctas, ya que había muchos en el salón que eran corruptos. Le dijo que debía ser valiente y seguir luchando por el deber, ya que el liderazgo es ser una persona que da ejemplo a los demás, y que si él seguía haciendo lo que sus compañeros le decían, no estaría cumpliendo con ese deber. Entonces Felipe salió de la oficina de su profesor, aceptando el cargo, y se sentía con ganas de superarse y hacer las cosas mejor. Al salir a terminar las clases, salió a la calle y vio que el auto del señor Izquierdo estaba parqueado ahí. Sintió mucho miedo y salió corriendo. Vio un árbol frondoso y subió a sus ramas, dejando la mochila y la caja de Ivy en el piso. 16. Ya que Felipe estaba en el árbol, el señor Izquierdo, que iba en el auto, no se dio cuenta de la mochila ni de la caja de Ivy y siguió y dio la vuelta. Luego una mujer se abrilló y parecía que el señor Izquierdo la había asaltado. Luego ella llamó a la policía y llegó con una patrulla. El policía me reconoció y le dije que sabía quiénes la habían asaltado. Luego le di todos los datos al policía y dijo que tendríamos que ir a la comisaría. Primero fui a mi casa y guardé en el jardín la caja de Ivy,
dijo Felipe. Luego los padres de Felipe llegaron y fueron con él a la comisaría. Al llegar a la comisaría vieron al señor Izquierdo y al abuelo que estaban detenidos. La anciana dijo que quería reconocerlos. Los oficiales le dijeron que si sabían quién eran ellos y que si eran ellos lo que le habían asaltado a ella. Ella dijo que no lo veía bien. Después se acercó y dijo que no eran ellos quienes la habían asaltado. Así que el señor Izquierdo empezó a gritar y a decirles a Felipe y a su padre que eran unos malagradecidos, que lo habían acusado de robo. Entonces, Felipe, para defenderse a sí mismo, dijo que él era un mentiroso, que él solo había hecho lo que él sabía. Luego, el padre de Felipe tomó el control de la situación y le dijo al abuelo y a su padre que era mejor que no siguieran trabajando para ellos ni que tuvieran una relación con ellos.